Vamos a entrar a este tema de esta semana, ¿verdad? Que hoy empezamos a ver dos de los principios, ¿verdad? Que hablan de la iglesia emocionalmente sana. Y vamos a ver algunas cosas aquí de cómo va a ir esto, ¿verdad? Están estos comentarios preliminares, y luego tenemos la importancia de concientizarnos de nuestras carencias y pecados, así como de nuestras fortalezas, creo yo, ¿verdad? Las fuentes de esa evaluación que habla de vernos a nosotros mismos en parte de esto, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de esa evaluación? Y vamos a ver la evaluación de los trabajos, en lo que se pueda ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas cosas aquí, hermanos, ¿verdad? Ustedes vieron esto esta semana. Se habló un poco acerca del iceberg, ¿verdad? Que el iceberg solo se mira una pequeña fracción del iceberg, pero en realidad es bastante grande. Eso era para poner un ejemplo de a veces lo que nosotros mostramos, ¿verdad? Delante de los demás es mínimo, o lo que nosotros mismos exponemos de nosotros es mínimo. Entonces, el principio dice, mire debajo de la superficie, y esto tiene que ver con mirar adentro de nuestra propia vida. Algunas cosas que creo que son importantes de ver, ¿verdad? Pecados, especialmente hábitos, sentimientos, cosas con las que venimos acarreando por años a veces. Y entonces esto es algo muy importante. ¿Qué les pareció esa parte del estudio, hermanos? ¿Qué les llamó la atención de esto? Pues me hizo bien interesante porque habla sobre cómo en veces sucede aquí en las mismas iglesias de que mostramos un aspecto adentro de las iglesias, pero cuando salimos somos otra cosa diferente, pero sí quiere que analicemos nuestro ser como está, qué tan perfeccionistas somos, quiere que veamos dónde nos equivocamos, como usted dijo, en los pecados y todo eso, pero muchas veces aquí mismo el cristiano no queremos admitir las cosas que traemos, nomás queremos ocultar y que la gente vea lo superficial que somos. A mí sí me llamó mucho la atención porque es un tema muy interesante para analizarnos a nosotros mismos como cristianos. Bueno, fíjense, está ese aspecto que dice la hermana, ¿verdad? Una vida afuera y otra vida aquí. Pero a veces no es ni otra vida afuera, a veces es una vida secreta completamente. A veces sí hay una vida doble, pero a veces hay nada más un aspecto que se muestra aquí en la casa, pero hay un aspecto secreto que no queremos que nadie sepa esas cosas. ¿Sí, hermana Martita? Lo que entendí yo, a lo mejor no entendí mi esposo, le voy a decir que tal vez que lo que yo entendí que la persona muchas veces no se da cuenta de Puede lo ser. que está viviendo, porque el escritor decía que pues él se pensaba que su familia había sido una familia pues bien, que tenía principios y morales, y que fue una familia que estaba pues, ¿cómo se dice? Que siga los principios Buenos principios. correctamente, ajá. Pero dice que no podía mirar, era difícil para él como encontrar dónde estaban sus defectos o sus cosas que tenía que trabajar. Como no lo podía encontrar porque su familia había sido una familia muy con principios, pues. ¿Acaso sí entendí bien? Como si fue, sí. Él no podía mirar eso. Sí, eso es parte de, ¿verdad? Sí, ibas a decir, hermano. También, pastor, algo que resaltaba mucho en el capítulo 5 era de que a veces también uno cae como en una rutina de querer llenar algún espacio o algo que es una expectativa de los demás y querer mantener como una imagen, y ahí él ponía sacrificios que tenía que hacer con su familia, cosas que tenía que ocultar, y apartaba como su vida espiritual
o apartaba su vista pues de lo espiritual, pero él sabía que lo tenía ahí. Y eso es una realidad, pues, porque yo creo que lo más difícil para nosotros es parar, tomar un momento, parar, autoevaluarnos y hacer esos ajustes. Entonces, porque creo que lo más difícil sería enfrentar una situación así, que usted tenga como un puesto o tenga un ministerio, pero le toque afrontar realidades que uno esté pasando, y él enfocaba mucho en eso. Sí, hace un rato yo entré a YouTube y hay un canal ahí que se llama Cristianos al Día, yo no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Pero había un video de una muchacha que es cantante, dice que es hija de pastores y todo eso, y entonces decía ahí, esta muchacha confiesa haber tenido problemas con su identidad sexual por años. Y entonces ella está en una conferencia de prensa y empieza a hablar de eso. Dice, algunos amigos me dijeron que no dijera nada de esto porque me iba a causar problemas. Pero quiero hablar de eso, dice, porque es pecado. Empieza a decir lo que yo estaba haciendo. Dice, yo me paraba a cantar y a veces decía algo, era correcto lo que yo decía, pero mi vida era otra. Entonces yo le confesé mi pecado a Dios, dice. Y dice que en ese tiempo andaba una muchacha muy cerca de ella. Y dice, anduvieron diciendo que hasta que ella era mi amante, pero ella no, ella es la amiga que me ayudó, dice, a que yo saliera de eso. O sea que nada que ver con eso. No o sea, ella de entender como que realmente, tal vez a los ojos de los demás, a pesar de lo que estaba haciendo, de alguna gente que se hubiera dado cuenta, no era tan malo como los demás. Pero de todas maneras dice, pero eso a mí no me importa. O sea, lo que yo estaba haciendo no estaba bien con Dios, dice. Entonces ella dejó de cantar. O sea, ella tiene como un año, dice que dejó de cantar, y dijo, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo porque yo consideraba que tenía que arreglar esto, dice, y estoy arreglándolo, dice, Dios ya me ha perdonado, pero ella dice, yo quería decir esto para el beneficio de otros, porque tal vez otros están viviendo lo mismo que yo estaba viviendo. Entonces, pues eso es bíblico. Dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. Bueno, eso es, pero ese pasaje está hablando de cuando nos ofendemos, ¿verdad? Pero, a ver. Lo otro que me llamó la atención en ese capítulo es que el cuerpo manifiesta también lo que a veces está muy escondido de nosotros, ¿verdad? Puede manifestar en algunos casos insomnio, en otros casos Sí. dolores de cabeza, de cuerpo, estrés. Entonces, porque a veces tenemos eso tan adentro que no lo sacamos, ¿verdad? Sí. Y el cuerpo empieza a manifestar. Sí. Dice que, porque ahí el versículo que me llama la atención, porque de todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es todo lo que está ahí. Ahí está el intelecto y los sentimientos, ¿verdad? Pero entonces, fíjense, la cuestión es esta, pues si es bíblico dar cuentas de algunas cosas públicamente. ¿En dónde encuentran eso en la Biblia? En el libro de Job. Job tiene algo ahí, ¿verdad? Donde también dice que debemos ser como cartas leídas por todos los hombres, o sea, que necesitamos ser transparentes. Ahora, miren, en el libro de los Hechos, por ejemplo, se narra de unos que se convirtieron, dice que venían dando cuentas de sus pecados, dice, y que tenían libros de magia, dice que quemaron todo, o sea que públicamente ellos dijeron, nosotros andábamos haciendo esto y esto. Cuando vimos un testimonio de conversión, es un hermano dando cuenta de sus pecados, diciendo, miren hermanos, yo vivía así, 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 esto es todo lo que yo hacía. Y También dice, cuando caes envejecieron mis huesos. sí, eso es relacionado con lo que estabas diciendo, o sea que hay muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, en el Salmo 32
David está hablando de su pecado. Dice, mientras cayese, envejecieron mis huesos, se convirtieron mis verdores en sequedales de verano. O sea que está hablando de que lo que él está viviendo, su pecado, que se cayó, que lo estaba ocultando, todo eso, a él le trajo algo pues dentro de su propio cuerpo. Entonces fíjense, hay unas cosas a considerar respecto de esto de mirar debajo de la superficie. Y esta es una de las preguntas a considerar. ¿Qué tan objetivos podemos ser al evaluarnos a nosotros mismos? ¿Se acuerdan la evaluación anterior que decía, ¿cómo me percibe la gente? Yo cuando estaba haciendo eso decía, yo no sé. Yo puedo pensar una cosa, pero para saber cómo me perciben los demás tendría que preguntarles y esperar que fueran honestos conmigo, ¿verdad? Yo considero que en nuestra soledad podemos evaluarnos así como muy sinceramente. El problema es exponerlo ante los demás, ¿verdad? Podría uno pensar, si digo esto, puede crear un prejuicio, si digo esto, puede hacerme ver débil, si digo esto, alguien se puede aprovechar. Entonces, a veces en nuestra soledad, solitos nosotros, a veces sí podemos evaluarnos y reconocer así. Ok. Hablar con uno mismo. ¿Qué iba a decir, hermana Lili? Sí, aquí también lo que mencionaba es, y me trae a colación, que cuando el Espíritu Santo a uno lo redarguye, que uno siente que estás mal, estás pensando lo que no debes, estás viendo lo que no debes. Entonces es fácil cuando realmente uno se deja llevar por el Espíritu ver donde uno está fallando. Pero como dice la hermana, reconocerlo ante los demás es lo difícil, por vergüenza, por el que dirán, por aquello de que uno, o yo tengo tal vez esta imagen ante ellos y no quiero dar mi brazo a torcer y que vean lo que realmente soy. Yo sí creo que tal vez hay cosas, ¿verdad?, que son entre Dios y nosotros. O sea, yo entiendo esa parte. Pero hay algunas cosas que creo que sí convienen, hermanos, porque ha sido a veces la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Decir, miren, hermanos, quiero contarles algo, esto es lo que Dios hizo conmigo. Y en la Biblia nosotros encontramos ahí algunas cosas, pero la pregunta era, ¿qué tan objetivos podemos ser al evaluarnos a nosotros mismos? Creo que es difícil porque como está en juego también nuestros sentimientos, nuestras opiniones, creo que a veces somos muy severos o muy dóciles, pero yo creo que en nosotros mismos es difícil tener una perspectiva correcta de nosotros mismos. Yo creo que es realmente cuando uno va a los pies del Señor y, como decía David, escudriñame, examíname, porque hay cosas que nosotros a veces no podemos poner en palabras de lo que sentimos. A veces sentimos tantas cosas que no sabemos realmente descifrar qué es todo lo que sentimos exactamente, pero cuando uno va a los pies del Señor, el Espíritu Santo, como decía hermana Levi, nos ayuda como o a través de su palabra, de repente nos confronta y nos dice esto. Mire, Yo creería también hay algo, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando a veces tenemos cierta situación, un conflicto, ¿verdad? O una aflicción, un problema, ahí aflora realmente lo que hay dentro de uno. Y a veces uno, como decía Martita, desconoce, ¿verdad?, que eso estaba ahí, ¿verdad? No puede saber uno que eso estaba ahí. Y cuando uno llega y dice, esto hice, esto dije, así actué, no pensé que iba a hacer esto. Fíjense, yo lo que les quiero llevar a pensar, porque este es un libro, otra vez, ¿verdad? O sea, están bien los pensamientos, pero ¿se acuerdan que yo les he dicho, hermanos, que tenemos que, siempre la Biblia es nuestro filtro, ¿verdad? Por ahí tenemos que filtrar todo. Entonces,
Ahí dice también, pudiera causarnos dolor, ¿verdad? Encontrar en nosotros algunas cosas. Sí, obviamente. Y la verdad es que a veces eso es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿se acuerdan lo que dice Joel 2:12? Que eso lo tengo en mi clase, ¿verdad? Que dice, ahora pues convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Proclamar ayuno, tocar trompeta. Entonces, ahí está llamando a todo el pueblo. ¿Qué le pasaba al pueblo? Porque el pueblo vivía como si nada todos los días. Porque Dios y los profetas miraban el pecado, pero ellos no lo miraban. Y luego están las 7 iglesias de Apocalipsis. Fíjense que una de las iglesias dice, tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Eso es como se miraba la iglesia. Esa iglesia se veían a sí mismos, yo no necesito nada. Yo tengo de todo, yo estoy bien con Dios, yo estoy caminando con Dios. Pero Dios le dice, pero no te das cuenta que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ese mensaje a las 7 iglesias cayó como un balde de agua fría, pienso yo, hermanos. Imagínense que una de esas cartas hubiera sido dirigida a la iglesia de aquí de Banning. Ustedes dicen esto y esto y esto, pero yo les digo esto otro. O sea, a esos hermanos cuando les llegó esa carta, les ha de haber caído como un balde de agua fría. A la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que tienes celo doctrinal, que no puedes soportar a los que se dicen ser judíos y no lo son. Pruebas a la gente, tienes discernimiento, has tenido paciencia, has sufrido, has trabajado, pero dejaste tu primer amor. Ese era, o sea, si nos evaluamos conforme al trabajo que hacemos, podemos decir, yo estoy bien. Es más, si nosotros decimos, mire, no conoce al hermano fulano, ese hermano es bien trabajador. Siempre está en la obra, siempre está haciendo algo. Sí, pero eso no necesariamente quiere decir que está bien. ¿Verdad? O sea, si así medimos, es como los que miden la prosperidad, ¿verdad? Dicen, a ver, ¿cómo anda? Anda en buen carro, vive en buena casa, se viste bien. Está bien bendecidos. Pues el Chapo Guzmán estaba bien bendecido también. ¿Verdad? O sea, si así medimos nosotros la bendición, no es real eso. ¿Verdad? Por eso yo quise considerar estas preguntas. Porque realmente, hermanos, nosotros no siempre nos vemos bien. No siempre... Yo creo, hermanos, que nosotros somos incapaces de vernos correctamente. No somos capaces de vernos bien como somos. Yo creo que necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos su palabra. Es lo que yo creo. ¿Qué papel tiene Dios en esto? Porque nosotros no estamos divorciados de Dios, no podemos decir, Dios, voy a hacer una pausa porque yo me tengo que examinar a mí mismo y regreso contigo más tarde. No podemos hacerlo sin Él. No podemos hacerlo. Entonces, ¿qué métodos usa Dios para revelarnos qué hay en nuestro corazón? Primero la palabra, ¿verdad? También usa su pueblo, Personas, El Espíritu Santo, pero ¿saben qué más usa? Las pruebas. Porque las pruebas hacen que todos los trapos sucios salgan y uno dice, ay, eso tenía adentro. Porque uno tiene que ver las palabras de Job. Vamos a ver algunas de estas cosas. Fíjense, en el Salmo 139, a ver si ya regresó esta cosa que estaba como muerta. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esa es una oración que está haciendo el salmista. Esa era una canción pública. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Fíjense, David le quiere construir un templo al Señor, ¿verdad?
él dice esto. Él dice, ¿cómo es eso que yo vivo en una casa lujosa y Dios en un tabernáculo allá afuera? Eso no está bien. Y le dice al profeta Natán, yo le voy a hacer una casa a Jehová. Ah, pues haz todo lo que tú quieras, le dice el profeta, ¿verdad? Todo lo que esté en tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. Y se ve el profeta y cuando va allá le dice, regrésate y háblale a David. Y le dice, ¿cuándo te pedí yo una casa? ¿A qué horas te pedí yo una casa? ¿Tú me vas a hacer casa a mí? Yo te hago casa a ti. Yo voy a edificar tu casa, le dice. Yo no necesito casa, yo no vivo en casas hechas por manos de los hombres. Entonces, de pronto sus sentimientos tan bonitos, como que Dios se los pone en orden y diciéndole, ¿y a qué horas te dije yo eso? ¿A qué horas me quejé yo? O sea, el plan de Dios se lo hizo, el tabernáculo Él lo diseñó y así tenía que ser. Y luego le dice, además, tú has sido un asesino, le dice. Y todas esas palabras son fuertes, ¿verdad? Primero le dice, yo te voy a edificar casa, yo voy a hacerte un nombre, de ti van a salir reyes y nunca se va a dejar de sentar alguien en el trono de David. Y eso se cumple en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque uno lo ve como en la monarquía y David pues se perdió su nombre, pero en Cristo en realidad pues es un rey para siempre. Entonces, obviamente pues el Señor lo examinó, tenía buenos deseos, pero el Señor también le dice, es que eso que estás pensando no está fuera de lugar. Ok, sí me van a construir templo, pero lo va a hacer tu hijo, tú no vas a hacerlo. Entonces el salmista aquí que dice, examíname, a ver, ¿cómo empieza ese salmo, hermanos? El Salmo 139. Me has examinado. Ah, tú ya me examinaste, ya me has conocido, conoces todos mis caminos, conoces todo lo que hago. Entonces, fíjense, hermanos, ¿quién realmente a nosotros ya nos ha examinado en el pasado? Por eso, esa parte está en tiempo pasado. Ya tú ya me examinaste, ya me conociste, ya me dijiste todo lo que yo he hecho. Sabías cuando salía, cuando entraba, sabías todo de mí. No estaba la palabra, tú ya la sabías. Entonces, pero termina el Salmo diciendo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame. Y ese pruébame, ¿qué es? O sea, ¿se acuerdan de aquella escritura en la pared? En Babilonia. ¿Qué era? Fuiste pesado en una balanza y fuiste hallado falto. Pruébame, Señor. O sea, doy el peso para ti. Entonces una de las figuras que usa el profeta es la plomada de albañil. Entonces dice, ya no voy a tolerar a mi pueblo. Y aquí yo pongo una plomada de albañil. ¿Y esa para qué sirve? Para ver si la pared está realmente a plomo, ¿verdad? Está realmente como tiene que estar. Entonces, aquí el salmista está diciendo, a ver, yo estoy recto, Señor, a ver, pésame tú, pásame la plomada tú a mí, pruébame, conoce mis pensamientos, o sea, mira lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo creo, hermanos, que esta es la manera de evaluarnos. Yo creo que la oración tiene una parte, creo que un tiempo de ayuno tiene una parte en esto. Yo creo que nosotros así, poniéndonos muy metódicos y muy científicos, decir, a ver, me voy a evaluar. Yo no creo que podamos hacer eso solos. Creo que tiene que ser el Señor. Creo que parte del ayuno en que dice que dejar libres a los oprimidos, a veces uno es también dejarse uno libre. Cosas que a veces uno mismo se oprime, ¿no? Sí, nuestra manera de vivir, hermanos, porque miren, nosotros, ¿se acuerdan que la Iglesia Católica tiene pecados veniales y mortales, ¿verdad? ¿No sabías eso, Martita? No. Pues hay pecados veniales, por ejemplo, las mentiras blancas son pecados veniales. Como si viene una hermana y trae un vestido feo, ¿verdad?
¿Te gusta mi vestido? Ah, está precioso. Esa es una mentirita blanca. Entonces dijiste la mentira para no hacer sentir mal a la hermana. Entonces a veces mejor uno no dice nada. ¿Qué sé yo? No sé. Pero la cosa es que ellos dicen, hay pecados veniales y mortales. Entonces, en la Biblia no existe eso. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, pecado es pecado. Fíjense, en el caso de Job, hermanos, Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Aún Dios le dice a Satanás, ya viste a mi siervo, no hay nadie como él. Le dice. Ah, sí, le dice, pero lo que pasa es que tú le has dado riquezas. Tú has cercado todo lo que tiene, pero quítale todo, vas a ver que te maldice. Entonces Dios permite esa prueba y una de estas mañanas yo estaba meditando en eso. Uno cuando pasa pruebas, hermanos, uno dice, Señor, por lo menos dame en mi espíritu, que yo me sienta bien, por lo menos en mi espíritu. Pero leyendo Job no se sentía bien de nada. Ni del cuerpo, ni del espíritu, ni de ánimo, ni de nada. O sea, porque uno lee todo el libro de Job y él dice, los huesos me queman, dice. Mis huesos me están quemando. Tengo llagas negras en todo mi cuerpo, me salen gusanos. Y luego duermo, dice, y empiezo a tener pesadillas. Mis sueños son de terror, dice. Y entonces, como me paso en vela toda la noche, digo, ¿cuándo va a amanecer? Y luego sus amigos, ¿verdad? Que tiene sus amigos diciéndole cosas, acusándolo de cosas, día y noche, ¿verdad? Entonces dice, hay una parte donde dice, antes yo estaba a la puerta de la ciudad y todos venían y yo llegaba, dice, y todos se ponían de pie porque yo llegaba y callaba el consejero. Dice. Ahora dice, el ladrón viene y me escupe. O sea, su honor, su reputación, su salud, su vida espiritual, todo estaba por el suelo, hermanos. Pero ¿qué sacó de ahí Job? ¿Se acuerdan cuando lo confronta el Señor? ¿Verdad? Porque el único que parece que tiene algo de sensatez de los amigos de Job es Eliú, el más joven de todos. Y él le dice, bueno, ¿y cómo es que estás hablando así? Dice, si acaso Dios es injusto y habla muchas cosas. Pero después, ya en el capítulo 42, ¿verdad? A ver, déjenme ver esta. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí ya es Job, ya se le abrieron los ojos espirituales a Job, ¿verdad? Que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimientos? Así empezó a hablarle Dios a él. ¿Quién es el que está hablando así? ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Y de qué estaba hablando ahí el Señor, hermanos? De él mismo, de sus declaraciones. Él está hablando de sus caminos. Está diciendo, ¿quién está hablando que mis caminos están torcidos? ¿Se acuerdan? ¿En qué pecados incurrió Job? O sea, como en otras palabras, es como diciendo, Señor, tú me hiciste nacer por accidente. Yo nunca debía haber nacido. Te equivocaste, Señor. No se lo dijo así. Pero eso estaba en él. ¿Qué otra cosa hizo Job? ¿En qué otro pecado cayó? Hablaba de su justicia, cómo Dios beneficiaba a los malos y al bueno lo castigaba. Tú eres injusto. Todos esos son pecados, pero era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, Juan 15:1, ¿qué dice, hermanos? Miren ahí Juan 15:1. Ajá.
¿Y el 2 qué dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ok, entonces fíjense hermanos, la prueba en realidad en la Biblia es para el que está caminando con Dios. No es para el que no está caminando con Dios. Uno ve en la Escritura y es consistente eso mismo, ¿verdad? El pueblo empieza a caminar con Dios, sale de Egipto, empieza a caminar con Dios, no conocen a Dios, Dios empieza a probarlos. ¿Y qué sale de ellos? Para eso nos trajiste aquí, estábamos bien allá, y Dios los bendecía. Ay, bendito sea Dios, decía, ¿verdad? Los sacaba del hoyo, se supone que tenían que aprender, pero no aprendían, ¿verdad? Entonces, Job estaba caminando con Dios. Todo eso que dijo Job estaba en su corazón. Él no lo sabía. Él pensaba que era un hombre firme, ¿verdad? Y sí lo era, pero obviamente le faltaba. Ahora Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo va a cortar y lo va a echar en el fuego. Pero el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces esa es la prueba. Entonces cuando corta el Señor, o sea, andamos caminando con Dios, entonces el Señor dice, bueno, tengo que perfeccionar a este. Y gracias a Dios, hermano, nos vienen pruebas. Y gracias a Dios porque uno conoce el resultado de la prueba. Que de acuerdo a Santiago, dice que, Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversos tipos de pruebas. Pero uno dice, ¿pero cómo? Bueno, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego dice ahí mismo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. La sabiduría relacionada con la prueba. En la prueba a veces uno no le encuentra ni pies ni cabeza, hermanos. En inglés usan una expresión que creo que no se usa en español, pero dice, all hell broke loose, dicen en inglés, ¿verdad? Todo el infierno se desató. Todo se volvió un caos. O sea, para Job, todo se volvió un caos así. Estaba bien, llega un mensajero, tus hijos murieron. Llega otro mensajero, todo el ganado se lo robaron. Solo escapé yo, todos los cultivos se quemaron. Estás en la calle. Estás en la calle, ya no tienes nada. Él vivía bien y de pronto eso no le encuentra pies ni cabeza, pero él todavía responde, no, pues bendito sea Dios, él da y él quita. Pero luego la salud, ahí empieza ya otra cosa diferente. Ah, sí, dice, porque Satanás le dice sí, y le dice porque él tiene salud todavía. Pero a ver, extiende tu mano y vas a ver cómo no te blasfema. A ver, le dice, está bien, pero su vida es mía. Y entonces ahí empieza esa situación, hermanos. No sabemos cuánto tiempo duró, pero sí duró un tiempo y fue una cosa terrible, ¿verdad? Yo estaba entrevistando a Isaac, ¿verdad? Porque él es doctor, y le digo yo, ¿cómo ves estos síntomas? Me dice, no sé, dice, porque es una patología muy rara, me dice. O sea, la combinación de todos esos es como son como los síntomas de varias enfermedades, dice. O sea, a Job de plano le pasó algo muy raro, dice. Entonces, todo eso, qué confusión, y luego sin hijos, y la mujer todavía va y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y los amiguitos, ¿verdad? Entonces todo eso, hermanos, y luego Job también se dice, Señor, tú no me hablas, tú no me dices nada. Y eso es una cosa terrible, hermanos. Entonces, uno de los métodos que usa el Señor es probarnos, nos pasa por pruebas. Entonces, Job sigue diciendo, a ver, ¿cambió ahí o no? Entonces aquí todavía le está hablando Job al Señor, oye te ruego y hablaré.
te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, está más o menos repitiendo las palabras que Dios ya le había dicho. Yo te voy a hablar, dice. Pero ahora le dice, no, ahora el que necesita saber soy yo, Señor. Yo te preguntaré, tú me enseñarás, porque aquí el que sabe eres tú, Señor. De oídas te había oído, como diciendo, yo pensaba que te conocía. Y ese es el otro tema bíblico que a mí me llama tanto la atención, hermanos, el conocer a Dios, pero creyentes, pues, de que los creyentes necesitamos conocer a Dios. Yo creo, hermanos, entre más conocemos a Dios, sí podemos ver mejor las cosas en nosotros, ¿verdad? La blasfemia, por ejemplo, es un pecado digno de muerte. Pero ¿cuántas veces oímos blasfemar en nombre de Dios y ni nos ofende, no nos hace nada? Hoy en la mañana entré a Facebook y puse el devocional ahí. Hay una muchacha que yo conozco y puso una publicación y decía OMFG. Eso es, bueno, la gente dice, oh my God, que no sabe usar el nombre de Dios así, pero cuando le añaden la F, es como que están maldiciendo el nombre de Dios. Y ella es hija de un cristiano, ¿verdad? Un amigo que yo tengo. Y yo le puse ahí, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ya me dijo otra cosa que supuestamente que no era, ¿verdad? Oh my freaking gosh, me dice. Le digo, porque acuérdate, le digo, el nombre de Dios es santo. Y ya, pues ahí se quedó la cosa. Pero solamente, hermanos, solamente como sentir, ¿verdad? Que están insinuando, maldecir el nombre de Dios es ofensivo. Es como, otra vez, si fuéramos nosotros, si fuera nuestro nombre o el nombre de nuestros padres, ahí saltamos, hermanos, pero inmediatamente saltamos. Pero yo creo que entre más conocemos a Dios, son diferentes las cosas. Fíjense, hermanos, ahí se menciona un genoma, ¿verdad? De David. Aquí aparece un extracto de las palabras de Natán y de David. ¿Ya? Cuando Natán va a David, ya han pasado meses, hermanos, de su pecado, pero David está recién casado, otra vez. Ya está otra vez recién casado y está feliz, ¿verdad? Tiene una mujer hermosa, otra nueva mujer hermosa. Está esperando hijo, ya hicieron todo el teatro delante de la gente. Y David, pues sigue siendo el dulce cantor de Israel a los ojos de la gente. Pero ustedes saben, hermanos, que el pecado, porque últimamente esas cosas que tenemos a veces escondidas son pecados, ¿verdad? Sí son pecados. Entonces, cuando a él exponen de una manera que él entiende, dice, el hombre que hizo eso es digno de muerte, dice. El que tal hizo es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces. Esa era la ley. Pues ese hombre eres tú, les. Entonces, fíjense, hermanos, pensando en esto, si produce dolor el que nosotros seamos hallados pecadores, ¿qué serían algunas de esas cosas que se descubrieron en el carácter de David? Imagínense a Dios diciéndole a David uno por uno sus pecados. ¿En qué podemos resumir todo eso? Tú eres esto, tú eres esto, tú eres un adúltero, David. Fíjense, ¿qué otra cosa? Eres un asesino. ¿Qué otra cosa? Eres un mentiroso, eres un hipócrita, David. ¿Qué otra cosa? ¿Quién era Urías? ¿Ustedes saben quién era Urías, hermanos? David tenía una élite de soldados, hermanos. Era una élite
pero de unos soldados bravísimos. Fíjense, tal lealtad le tenían esos soldados a David que un día dice David, ¿quién me diera yo que tomara pozo de allá de mi pueblo, del agua del pozo de allá de mi pueblo? Y está rodeado de soldados ahí enemigos y se van ellos a sacarle una jarra a David. Y mi rey dice, aquí te trajimos del agua que tú querías. No, eso no es justo, dice, la voy a derramar delante de Jehová. ¡Paz! La tira al piso. ¡Wow! Pero para que ustedes vean el grado de lealtad, o sea, del grado de calidad de personas que él tenía, de los que Dios le había rodeado. Es que uno de ellos había matado, ¿qué? A 300, creo yo. Uno de ellos. Eran matagigantes todos estos. O sea, decían, no, pues así como ese rey, así somos nosotros. Y daban la vida por él. Y Urías era uno de ellos. Por eso cuando le dice, vete allá a acostar con tu mujer. ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, mis compañeros allá en el campo de batalla y yo voy a ir a dormir con mi mujer. Como diciendo, ¿qué te pasa, rey? Yo no soy ese tipo de personas. Y lo mandó a matar. Así, o sea, lo vio como un perro, lo mandó a matar como cualquier cosa. Entonces, hay una cuestión, ¿verdad? Que cuando uno lee todo ese pasaje, le dice en 2 Samuel 12:12, le dice el profeta Natán esto, le dice, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces el Señor le dice que de su propia casa él iba a desatar mucha violencia. Entonces uno de sus hijos se enamora de su hermana, una media hermana, la viola. David se queda como si nada, el otro dice, no, hay que matarlo y lo mata. Luego se levanta Absalón contra él y David en vez de hacerle frente se va huyendo por muchos lugares. Y Absalón dice que sacó a las mujeres de David y tuvo relaciones públicamente con las mujeres de David, así como dijo Dios que iba a pasar. O sea, ven toda esta suciedad, hermano, todo esto que pasó, y uno dice, y esto es del pueblo de Dios. Y a mí lo que me llama la atención es que Dios no dijo, saben que esto no lo vamos a escribir, porque esto, qué vergüenza, ¿verdad? Que toda la gente lea esto y que esto pasó con un rey que era conforme a mi corazón. Y a mí lo que me llama la atención es que Dios sí no esconde el pecado, ¿verdad? Nosotros somos al revés, ¿verdad? Nosotros sí queremos que mejor que aparezcamos lo más correcto que se pueda y mejor esconder las cosas. Aquí no ha pasado nada. Ahí había un caso, ¿verdad? De uno que decía que le pegaba a la mujer y todo eso, y que hasta la misma señora dijo, no digan nada porque es bueno, dice. Nada más que de vez en cuando se pone loco, ¿verdad? De vez en cuando es loco, pero es buena gente en el fondo. Porque dice que va a decir la gente. Sí. Ajá, ¿qué va a decir la gente? Entonces, bueno, eso es una cosa tremenda, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué más sacan, hermanos, aquí. Bueno, vamos bien hasta aquí, hermanos. En el principio número 2, ¿verdad? Romper con el poder del pasado. Patrones de conducta y pecados heredados o como resultado dice ahí, resultado de nuestro pasado. Entonces, yo quiero aclarar algo, hermanos, ¿verdad? Porque el autor parece como que está inclinado a eso de decir, bueno, como mis padres eran así, yo salí así. Yo creo que eso está, o sea, hay una parte válida de decir, miren, yo me comporto así porque así eran las cosas en mi casa, ¿verdad? Yo creo que entender que hay patrones de comportamiento que uno aprende, que uno, pues como eso es lo que vivió, uno tiende a repetirlo y es aprender a identificar eso para
Ujú. pues, Como para cliente, ¿no? contarlos. Sí, sí, hermano. Él también hace un comentario con eso, porque primero comienza hablando y justificando algunas cosas así con pasajes bíblicos y todo, pero al finalizar esa parte, él dice que como es hecho nueva criatura, entonces lo que yo entendí personal es que como que él está diciendo que como él no había arreglado sus cosas con Dios, o sea, él todavía no estaba correctamente, tal vez había nacido de nuevo, pero no estaba correctamente afirmado en la palabra. Entonces hasta que él se afirmó, pudo mirar el pecado que estaba interno, él rompió con todo eso, y bueno, yo eso fue lo que entendí, que él como que quería desviar. Miren, aquí sería bueno como identificar algunas cosas de nuestras propias familias, ¿verdad? Es decir, algo así. Me llamaba la atención cuando él hacía mención de familias espirituales como Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, David, Salomón. Dice cómo sus malas decisiones, dice, repercutieron en sus generaciones. Ujú. Sí me llamó la atención eso. Comportamientos negativos que fueron repetidos en sus descendientes. Sí, y sí fueron. Ajá. Y eran personas espirituales, ¿verdad? Que conocían a Dios, pero que en un momento dado, ¿verdad?, se apartaron, hicieron malas decisiones, actuaron con la carne. Yo pienso que sí hay parte de nuestra esencia que sí tiene que ver con lo que hemos vivido en Sí. nuestra familia. Sí, eso sí. O sea, y sí es cierto lo que hemos dicho, a través del Espíritu Santo que nos confronta, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vivimos violencia intrafamiliar como hermanos, ¿verdad? A mí eso me repercutió en mi desarrollo. Dios ha ido obrando en mí, pero al principio yo estaba siempre a la defensiva, ya siendo cristiano. Siempre estaba pensando en que alguien me quería hacer algo y reaccionaba. Hay quienes que jugando le hacen hacia uno. Yo no podía soportar que alguien me hiciera eso. Yo lo regresaba otra vez. Sí, jugando me lo hacían y yo lo regresaba. Y empecé a someter eso, pero son repercusiones. Sí. Ya el Espíritu Santo dice, no, ya no debe ser así. Sí, miren, lo único que yo les quiero decir, hermanos, es que como hay una doctrina de maldiciones generacionales, ¿verdad? Entonces, en realidad, y luego no hace caso. Entonces, fíjense, el mandamiento dice que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Pero dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, pero habla de los que me aborrecen. Entonces, nosotros no aborrecemos a Dios. O sea, ahí habla de los que le aborrecen. Lo que sí es que nosotros sí podemos enseñarles pecados a nuestros hijos y se pueden transmitir de una a la siguiente generación. Entonces, ajá. Yo creo que es entender la diferencia entre maldición y pecados, como que hay una predisposición a ciertos pecados, porque digamos no en lo espiritual sino en lo físico. Digamos, si una persona vive un mal estilo de vida y por eso desarrolla diabetes, queda dentro de sus genes, y sus hijos heredan parte de esa predisposición a la diabetes, o sea, se transmite y puede desaparecer en la tercera o cuarta generación, físicamente hablando, si la siguiente generación hace cambios y la siguiente generación hace cambios. Entonces es casi como que aún en nuestro ADN, en nuestra vida, lo que hacemos y dejamos de hacer en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, tiene una repercusión sobre nuestros descendientes. Sí, miren, como en el caso de Abraham, ¿verdad? En Génesis 12 y en Génesis 20 hace lo mismo, ¿verdad? Que le dice a Sara, di que eres mi hermana, para que me vaya bien.
¿Cómo ven ustedes eso? O sea, ¿qué revela de Abraham en el capítulo 12 cuando él dice a Sara de que eres mi hermana para que me vaya bien? Era cobarde. Ambicioso. Miedoso también. Quería morir. Porque si no lo matan. Pero hay otra cosa muy importante, que no le creía a Dios todavía. O sea, porque si Dios le dijo, yo te voy a bendecir, vete de tu tierra, vete de tu parentela a un lugar que yo te voy a bendecir. A todos los que te bendijeren, yo los bendigo, y a todos los que te maldijeren, yo los voy a maldecir. No le creía a Dios. Pero en el capítulo 20 uno pensaría, ahí ya le creía a Dios, pero vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué revela de él? Que realmente como tenía inconstancia en su vida también, porque sí tenía sus altos y bajos, creía a Dios. Cuando lo manda a Dios a sacrificar a su hijo, él fue. O sea, como que aprendió finalmente a creer en Dios, pero el ejemplo de él sí lo vio su hijo. Entonces la tendencia es esta. A veces cuando hay una autoridad, uno dice, bueno, pero él hizo esto. Yo creo que yo también lo puedo hacer. Sí es malo, pero si él lo hizo, que es esta autoridad, yo también lo puedo hacer. Entonces, ese es el problema. ¿Verdad? Que el pecado sí se lo enseñamos nosotros a nuestros hijos a veces. ¿Verdad? Entonces, en nuestras casas, nosotros, cuando se enojaban nuestros papás con nosotros, nos maldecían, hermanos. Nosotros nos maldecían y nos golpeaban. Pero nos insultaban. A veces con mi hermano yo miro eso. Como que mi hermano, eso sí, más o menos ha seguido la tradición. Gracias a Dios, Dios nos rescató a nosotros, porque si no seríamos iguales. Sí. Seríamos iguales, no sea Dios. Ahora, fíjense, mi papá tenía una frase. Mi papá usaba esta expresión: odio a muerte a esa persona. ¿Sí? Yo a fulano le odio a muerte. Y así era una cosa de que no lo soportaba, no quería nada con esa persona en su corazón. No, a fulano yo lo veo, lo odio a muerte. Y a veces uno mira esas cosas que se repiten, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas de esas cosas el Señor le va enseñando a uno, pues esto no está bien, ¿verdad? Y el Señor habla, por ejemplo, de la amargura, y Él dice, no, pues eso, no puedes guardar eso en tu corazón. Igual, ¿verdad? Maldecir a alguien, tampoco uno puede estar maldiciendo, o sea, no se puede. Ya el Señor nos enseña que eso no lo podemos hacer. Pero aquí, hermanos, yo creo que como hayan sido nuestros padres, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender. Cada quien tiene su propia responsabilidad. Porque no podemos decir, bueno, es que como yo viví aquello, por eso es que yo soy así. Ese es el ejemplo que yo vi, por eso es que yo soy así. No, nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. O sea, no podemos decir, es que fue por culpa de ellos. No. O sea, nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. Yo creo que, digamos, ese era uno de los aspectos que decía el autor, es más o menos que tenemos que identificar esos patrones, pero no para justificar, sino para uno analizarse cómo uno está repitiendo algo de eso para romper con eso, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, fíjense, en Jeremías 31:29 y en Ezequiel 18:20, a ver si alguien me busca a Jeremías 31:29 y Ezequiel 18:20. ¿Quién me busca a Jeremías? A ver, hermana. 31, 29. ¿Quién? 31:29. ¿Era ese el que le había dado, hermana, o el otro? 31:29. El otro es Ezequiel 18:20.
¿Quién busca ese? Ezequiel 18:20. Ok, mi hermana. Jeremías 31:29, ¿qué dice? En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces es una figura de lenguaje para decir, no, pues al hijo le está afectando lo que hicieron los padres. O sea, lo que está enseñando ahí Dios es, aquí es individual la cosa. Por ejemplo, nosotros en los salmos vemos a los hijos de Coré, ¿verdad? Salmo de los hijos de Coré. Dice. ¿Y quién era Coré? Un rebelde, uno de esos que él encabezó una rebelión contra Moisés. Coré, Datán, Abirán, todos esos. ¿Y qué se cree Moisés? Y que solo a él le habla Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. Y nosotros también profetizamos. Pero los hijos de Coré se apartaron de la rebelión de sus padres. Y a Coré y a su familia se los tragó la tierra. ¿Verdad? O sea, el Señor les pasó juicio. Pero luego vemos los salmos de los hijos de Coré. Lo que quiere decir es que ellos no participaron del pecado de sus padres. Ellos dijeron, ok, papá, estás equivocado. Eso que estás haciendo no está bien. Se apartan ellos, hacen lo correcto y Dios a ellos no los juzgó. Cada quien. Y ese principio siempre ha sido verdadero, hermanos. ¿Verdad? Sí, hermana. Es como cuando le tratamos de inculcar a nuestros hijos que el hecho de que crezcan en una iglesia cristiana y estén escuchando la palabra constantemente y que pero a la hora de cuando se vengan a entregar las cuentas va a ser personal, cada quien, o sea, Sí. no voy a poder, por más que yo los quiera salvar o algo, no voy a poder, va a ser cuestión de cada uno. Es personal, exactamente. Entonces, tampoco, hermano, no, en el buen sentido de la palabra, no somos responsables de los actos de nuestros hijos, ¿verdad? Porque puede ser, hermano, se dan casos en donde se les ha instruido bien, pero de todas maneras hacen lo malo. Entonces, no somos responsables tampoco, a menos que les hayamos enseñado a hacer lo malo, ¿verdad? Ahí sí, hermanos, estamos mal. Sí tenemos que hacernos responsables de nuestros pecados. Eso sí tenemos que hacerlo. O sea, nosotros sí nos enseñaron, pero saben, hermanos, hay cosas que afectan nuestra vida, ¿verdad? A veces cosas que vivimos afectan nuestra vida. Y yo estaba pensando en eso. El viernes, pues mi esposa salió con mis hijos, ¿verdad? Y mis suegros. Nunca me deja de pasar un pensamiento a mí, ¿verdad? Entonces en la noche estaba yo, ¿y qué si se tienen un accidente y se matan todos? Fíjense. Y eso me quedó desde la cuestión cuando murió mi mamá. Me quedó, o sea, como de pronto me viene ese temor, ¿verdad? Lo otro es que a mí me cuesta apegarme emocionalmente a alguien. Me cuesta. Como que en ese tiempo decidí que así iba a ser porque había sufrido mucho. Entonces hubo mucha gente de la que yo esperaba que nunca aparecieron. Entonces yo me desconectaba de la gente y yo todavía batallo con eso, hermanos. Todavía batallo con eso. No es algo consciente. No es algo consciente, pero lo hago, ¿verdad? Porque en el pasado era como un mecanismo de decir, así ya no lo siento mucho, ¿verdad? Si me falla o si muere o algo, tal vez no voy a hacer, no sé, pero no fue algo como que yo dije, voy a hacer esto, de hoy en adelante voy a hacer así. Fue algo como inconsciente, tal vez que fui desarrollando, pero en ese pensar, ¿verdad? Porque si se pone uno a meditar y uno dice, yo creo que esto hay que arreglarlo, ¿verdad? Fíjate que ahora que mencionas eso, yo no me había dado cuenta de eso, pero yo paso lo mismo. Yo se va María Fernanda y el niño y para mí es una aflicción de pensar que se van y que uno
accidente. Siempre pienso en eso, estoy pensando y orando porque no les pase nada. Ujú. Y también no me apego a nada. Ujú. No lo sabía hasta ahorita cuando dice, yo vivo siguiendo, no me apego a nada, para que no me duela. Ajá, pero se dan Que cuenta, no o es sea, bueno. ajá, pero eso, o sea, hasta cierta forma es caer en un fatalismo, ¿verdad? Ser fatalista. ¿Saben qué es eso? ¿Verdad? Sí. Cuando los que dicen, ay, que todo no sale nada bien, que negativos le dicen algunos, ¿verdad? Pero bueno, esto era lo que tenía que ver con la clase de esta semana, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Verdad? Está bueno analizar algunas de estas cosas.